Martín. Bueno. Retoma un poquito. Retomo un poquito. Bueno. Hemos tomado el proceso de elaboración, hemos definido las características de un dulce, de una mermelada, una jalea y una fruta. Luego hemos presentado un proceso, un diagrama de flujo que incluye los 3 procesos de mermeladas y dulces, de frutas y hortalizas confitadas y de jaleas. Nosotros vamos a empezar a ver ahora el proceso de obtención de una mermelada y un dulce y de una jalea. Fíjense que tomamos materias primas, cosecha, transporte y recepción y control de calidad, selección y clasificación. Las materias primas, mismos conceptos que ya vimos el viernes pasado, no me detengo. Acá sí nos interesa que el transporte sea rápido, que el volcador de los bins sea cuidadoso, que no golpee y no machuque la fruta. Lo mismo que si hacen cosecha manual y luego lo vuelcan en bines, que sean de manera cuidadosa para que no se golpee la fruta. En la recepción, nosotros justamente lo que vamos a controlar es el estado higiénico-sanitario de la fruta y la madurez. Esto, acá vemos ataque de hongos, peras que están ya golpeadas y con procesos de podredumbre, gracias, no me salía, de podredumbre, el verde, si está el estado de madurez. Todo esto nosotros lo tenemos que definir y tener claro en la recepción de materia prima para ver el destino que le vamos a poder dar a esa fruta. Como ven, acá tengo una mesa de inspección de durazno, donde este durazno está atacado por mosca. El daño de la mosca no se frena solamente acá afuera en la parte de la epidermis de la fruta, sino que cuando yo parto el durazno está totalmente atacado internamente y eso no me sirve directamente. Entonces a veces no es un simple retoque, sino que tengo que descartar la fruta. Por eso es importante la selección en la clasificación, en la recepción, para ver con qué me encuentro. Porque una vez y más importante aún es que los técnicos, y esto también se los transmito a los inspectores, nos trepemos a los camiones y hagamos los análisis arriba de los camiones y los muestreos arriba de los camiones, porque una vez que se descargó la fruta, les garantizo que es mucho más difícil que la fruta se vaya de la planta. ¿Sí? Una vez que se descargó. Ahora, cuando está frenado el camión, nos trepamos al camión, como dije la otra vez, nos ensuciamos un poco, metemos manos, sacamos muestras. Cuando yo ya veo este daño, si llevo un cuchillo, yo tengo que partir el durazno, la materia prima, y tengo que ver qué tan afectada está la pulpa con ese ataque que yo estoy viendo en la piel. Porque si ya la pulpa está afectada, por más que yo vaya a hacer una mermelada, no nos va a servir. Y mucho menos si tiene mosca. Y si mucho menos si es pulpa clara, donde ya el daño es pardo, oscuro, marrón, me termina oxidando todo. Y el ácido ascórbico, que todos decimos, no, agregamos ascórbico, es antioxidante, es preventivo, no curativo. Una vez que arrancó el proceso de pardeamiento, no lo vamos a frenar. Bien, dijimos materias primas, cosechas, recepción y control de calidad. Luego de esto vamos a hacer un proceso de lavado, trozado y cocción. El lavado básicamente, como ustedes saben, se hace con la finalidad de eliminar cualquier tipo de partícula extraña, hojas, tierra, piedras. ¿Por qué? Porque la mayoría de los sistemas de lavado son con turbulencia, donde puede precipitar aquello que es más pesado. Si bien en cajas pueden venir restos de tijeras de podar, todo lo que puedan ver que viene del campo lo podemos frenar y detener en el lavado. Entonces los lavados en esta industria son abundantes, de ahí lo que les mencioné el viernes pasado, la importancia de las características que tiene el agua. Ya van a ver qué hacemos. A ver, yo les cuento más o menos las etapas. Hay industrias que pueden tener 4 tipos de lavados y industrias que tienen solamente 2 tipos de lavado. Va a depender de la tecnología, de la infraestructura y del tamaño del emprendimiento. Como ven ahí, les decía, se eliminan restos de tierra que puede estar adherida a la fruta. Además, el lavado elimina el 90% de los microorganismos. Y acá empiezan mis BPM.
empiezan o siguen, mejor dicho, mis BPM. Agua potable, elimino tierra, disminuyo carga microbiana, por tanto, disminuyo posibilidad aumento, la vida útil de mi producto. ¿Sí? El lavado se debe realizar o bien por inmersión en piletas con agua potable y buena agitación. Esta agitación, ¿qué se hace? Son tolvas de agua donde insuflo aire y el mismo aire hace turbulencia y es lo que me hace que la fruta se vaya lavando y se vaya moviendo. ¿Qué pasa? Como un lavarropa. Muy bien. ¿Qué pasa? Tiene que ser controlado, porque si la fruta yo la tengo muy sobremadura o es fruta muy sensible, termino rompiendo. En esta industria es muy importante que la fruta no pierda sólidos solubles por lixiviación. Es decir, se rompe la fruta, pero lavo la fruta, pero se rompe porque está sobremadura, pero igual pasa el proceso, le entró agua a la fruta. Entonces un sólido soluble que era de 12 o 13 se bajó a 10. ¿Sí? Entonces es importante esta etapa. Luego puede haber un cepillado. Estos cepillos están buenísimos para cuando hacemos membrillos. Ustedes saben que, no lo dije recién, perdón, el membrillo, una de las características es la pubescencia, que tiene que quedar muy bien cepillado el cepillo y la piel del membrillo, y entre una variedad y otra, la Esmirna tiene bastante más pubescencia que el Champions, ¿sí? Entonces, cuando yo tengo que elegir si tengo que meterle, yo que hago cepillado manual de los membrillos, me lleva más mano de obra una variedad que la otra. ¿Sí? Acá tengo, después de, puede ser lavado por inmersión, puede ser cepillado y puede ser luego lavado por aspersión. ¿Sí? Donde, ¿qué tenemos? Un túnel, un cilindro cónico donde tiene un sinfín adentro que los va empujando, y una vez que han salido de la tolva de agua, caen al cilindro, va girando, va moviendo y va cayendo por la ducha de aspersión y sigue la fruta en mejores condiciones de lavado. Otra forma son con canastos rebatibles, donde este canasto está en la tolva de agua, largo la fruta, hago un primer lavado estático y luego lo paso al resto de la línea. Aspersión directa, esta es la lavadora rotativa que les mostraba recién, y directamente lavado por inmersión, donde yo en forma manual voy sacando la fruta que está en el lavado. Acá esto es algo que es contraproducente, porque es lo que les decía recién, yo acá pierdo sólidos solubles de la materia prima, pero bueno, es la tecnología que a veces se tiene, que es con lo que se pueden encontrar en los emprendimientos más chicos. Luego viene el trozado. El trozado se hace en algunas frutas, principalmente aquellas que necesitan liberar mayor cantidad de pectinas, como es pera, como es membrillo, como es manzana. ¿Sí? En este caso, esta trozadora es manual, ahí tiene un eje con cuatro cuchillas donde ustedes colocan la fruta y la van rompiendo. ¿Sí? El trozado puede estar o no, el trozado a nivel, ya lo vamos a ver enseguida, en pulpas. Otra forma de trozar es con rodillos. La fruta entra a los rodillos, esos rodillos van girando en forma convergente, rompen la fruta, liberan el carozo, en el caso de las frutas de carozo, en el caso de pepitas rompe todo, y luego pasa al pulpado. ¿Sí? En este caso estamos trozando en forma manual. Luego viene el proceso de cocción o sancochado o inactivación enzimática. ¿Sí? ¿Cuál es el objetivo de esto? ¿Por qué quiero inactivar enzimas? Para perdón, pensé que me estaban hablando a mí. Repitan, alumnos. ¿Por qué inactivamos? Perfecto. Inactivo las enzimas principalmente que me hacen el pardeamiento enzimático. ¿Sí? ¿Para qué otra cosa hago esto? Para ablandar la fruta, es una cocción. ¿Sí? En aquellas pulpas, por ejemplo, una pulpa de ciruela, ¿necesito hacer inactivación enzimática? ¿De qué color es la pulpa? Si llevo una pulpa oscura, no necesito hacer la inactivación, lo que necesito hacer es el proceso de cocción. ¿Por qué? Porque una vez que tengo la pulpa blanda, como dice Lorena, cocida, me es más fácil continuar con el resto del proceso. Y esto se hace tanto en el nivel
industrial como artesanal. ¿Sí? Lo que nos cambia en un criterio y en otro es la tecnología que se utiliza para esta operación. Eso les queda claro, ¿no? Yo les voy cantando las etapas, les voy poniendo fotos de lo que tengo, pero sepan que las etapas se cumplen igual, ya lo vamos a ver enseguida con el pulpado. Es exactamente lo mismo. Entonces, el equipo es un equipo cocedor continuo, tubular, donde adentro tiene un sinfín. Yo voy cargando la materia prima, que puede ser por volcador de bin o puede ser en forma manual, entra al túnel de expulsión, la fruta es empujada por un sinfín y tiene vapor. Ese vapor es el que me va haciendo la inactivación enzimática o la cocción, según lo que yo estoy buscando. Este proceso lleva alrededor de unos 12 a 15 minutos. Logro la inactivación enzimática, el ablandamiento. Y esto sí que nos importa porque logramos en esta etapa, empieza la liberación de pectinas, de azúcares y de ácidos. ¿Sí? Porque recuerden que el ácido nos ayudaba ¿a qué? A liberar la pectina. ¿Con qué? Con temperatura. Yo en esta etapa empiezo ese proceso. El mismo ácido, yo no agregué nada hasta ahora, pero el mismo ácido que trae la fruta a través de la temperatura que yo aplico en la inactivación enzimática o en la cocción, empieza a facilitarme la liberación de pectinas. ¿Sí? Por eso es que esta etapa en el proceso industrial o artesanal se da exactamente igual. Bueno, la cocción, sancochado de inactivación enzimática también se puede hacer directamente en la paila. ¿Sí? ¿Qué hago? En lugar de pasarla por el cocinador, la fruta partida, la llevo a la paila, caliento y hago el mismo efecto. Lo que pasa es que con vapor tengo una inactivación enzimática y un proceso de cocción más eficiente. ¿Sí? Pero si yo no tengo un túnel de expulsión, lo puedo hacer directamente en una paila abierta. Fíjense que yo acá todavía no agregué azúcar, que esto es importante también, ¿sí? También se puede realizar la inactivación en paila si el producto se hace a partir de trozos de fruta. Bien, porque, está bien lo que me he puesto ahí de ayuda a memoria. En el caso de los trozos de fruta, por ejemplo, lo que les dije recién, si yo solamente voy a hacer una mermelada a través de pulpa, inactivo enzimáticamente, luego tamizo, refino y esa pulpa es la que concentro. Y no agregué ningún porcentaje de trozos de fruta. Ahora bien, a esa pulpa yo quisiera agregarle un trozo de ciruela o el trozo de durazno o trozos de pera. ¿Para qué? Para que cuando el consumidor saque una cucharada de esa mermelada se encuentre con un trozo de fruta. Esa fruta yo no la escaldo, no la cocino, directamente la llevo al concentrador entera de manera tal que no se me desarme y no pierda la forma del trozo de fruta. ¿Está? Luego de la inactivación enzimática o de la cocción viene el tamizado, cuando yo voy a obtener pulpas o cuando voy a obtener una mermelada a partir de pulpas. El tamizado justamente lo que hago es pasar esa fruta cocida a través de una tamizadora y de una refinadora. ¿Qué diferencia hay entre una y otra? El tamaño del agujerito que tiene la malla, la criba. Uno va a retener piel y semillitas, en el caso de las frutas de pepita, como es membrillo, pera, manzana, y el otro me va a retener carozos, como es el caso de ¿quién? Damasco, durazno, ciruela. Porque fíjense que yo antes del cocinador podía no haber partido. Directamente largo la fruta al cocinador, pasa, se cocina, se ablanda, yo después lo paso por la tamizadora y retengo carozo. Y cuando refino, obtengo la pulpa. ¿Sí? Una vez que tamicé y refiné, según la calidad del producto final que quiero, vengo a la adición de azúcares, concentración y envasado. En este caso que les muestro acá, que es lógicamente la fábrica de la Facu, ya todos la conocen, tenemos una paila abierta donde agrego o la pulpa o agrego la fruta en trozos, ¿sí? Para que me queden las mermeladas, el producto final con trozos de fruta en la paila. Yo en la misma paila dosifico en el momento determinado azúcar, ácidos,
glucosa si es necesario, y la paila, luego yo bombeo de la paila un concentrador al vacío, porque lo tengo, lo aprovecho y le sacamos el jugo, es bárbaro. Este proceso de dosificación de aditivos y luego de concentración al vacío es el que llevan las pulperas, es el que se lleva a cabo en las empresas más grandes, ¿sí? Con otras dimensiones, pero es el mismo criterio. Pase nomás. ¿Qué otra cosa les quiero agregar acá? Bueno, en el concentrador a vacío la temperatura de ebullición del agua es de 55-60 grados. Luego se corta vacío y yo sigo calentando hasta los 80 grados. Fíjense que yo cocino y evaporo agua y llevo el proceso de concentración de la mermelada a temperaturas bajas. Con lo cual cuido mucho, se cuida mucho, ¿no? Yo, en la línea y las industrias más grandes que tienen los mismos principios del sistema de tecnología, cuidan mucho la parte sensorial y de rendimientos. No hay posibilidades de caramelización de los azúcares con estos sistemas. Sin embargo, cuando yo hago paila abierta, donde la temperatura llega a veces 96 grados, la temperatura de ebullición del agua, cuando tiene azúcar son 5 grados más, a veces están las pulpas a 100, 105 grados, hirviendo, hay desprendimientos, hay salpicaduras, realmente es muy riesgoso para los operarios. Y tengo posibilidades de oxidación y de pardeamiento de los productos, ¿sí? Pero bueno, nos encontramos con distintas tecnologías según el tipo de emprendimiento al que vamos. Luego tenemos el envasado. ¿Qué hacemos en el envasado? En el envasado hacemos un envasado caliente siempre, con un control de envase como el que ya vimos la semana pasada. La temperatura de envasado tiene que estar por lo menos entre los 78 y 85 grados del producto. ¿Para qué? Para que empiece el proceso de pasteurización. Y automáticamente cierro. Si tengo una cerradura automática, fantástico, y si no, en forma manual. ¿Sí? Si nosotros hemos mantenido las condiciones de inocuidad, como dijimos el viernes pasado, hemos tenido controladas las condiciones de materia prima, de limpieza del establecimiento, la potabilidad del agua, hemos sido cuidadosos, hemos logrado por lo menos los 65-66 grados Brix en el producto final, y hemos envasado en forma inocua, no deberíamos tener mayores problemas de conservación. Un detalle importante es que nunca, si el límite legal es 65 Brix, nunca vamos a llegar solamente a los 65 Brix. Se recomienda siempre estar por lo menos, terminar el proceso a los 66, 67 Brix, porque luego, por diferentes motivos, siempre tiende a bajar. Porque si tengo, principalmente, me voy acordando a medida que voy hablando, principalmente cuando elaboramos productos con trozos de fruta, el azúcar tarda un poco más en penetrar. Que no es lo mismo cómo penetra el azúcar en una pulpa a cómo penetra en un trozo de fruta, ¿sí? Entonces, en las mermeladas, en los productos en los cuales yo agrego trozos de fruta o parte de las formulaciones en trozos de fruta, me conviene siempre tener un margen más amplio de sólidos solubles, porque a los 10 o 14 días de estabilizado el producto siempre baja la concentración. Si estoy muy en el límite y tengo un producto con 64 Brix o 63,5 Brix, es probable que no tenga problemas en la conservación, pero sí voy a tener problemas legales, ¿sí? Entonces esto es importante tenerlo en cuenta. Bueno, en el caso de los membrillos en pan, se envasan en envases individuales directamente. En el caso de la facultad tenemos esa bandeja que no me gusta, pero bueno, es el envase que más adecuado hay para este tipo de industria. Pero bueno, muchos, más a nivel artesanal, ¿en qué lo envuelven? En celofán, ¿sí? Sobre un recipiente contenedor, y bueno, se cierra. Otros los dejan orear al aire libre, espolvorean azúcar. Eso no tenía foto, pero bueno, lo he hecho en otra empresa mucho tiempo, y lo digo para los inspectores. Es muy importante ese oreo de esos panes cuando van a esos emprendimientos, en qué condiciones se hace, ¿sí? Porque
justamente como la palabra lo dice, ¿qué hacemos? Oreamos. No lo podemos hacer en un lugar cerradito. Por lo general lo hacemos que les dé el aire, que les dé el sol, porque así es el proceso. Termina de evaporarse o termina de eliminarse el agua disponible que quedó ¿en dónde? En la superficie del pan. Ese es el concepto. Quiero seguir bajando la actividad de agua que está en superficie. Para lo cual agrego azúcar y manejo azúcar, lo doy vuelta, sigue drenando líquido, sigue habiendo un proceso de liberación de azúcar, de almíbar, perdón, vuelvo a agregar azúcar. Ese proceso suele ser sucio. Lo he hecho, por eso les digo. Entonces, como hay que tener cuidado en dónde se hace el oreo, a dónde se guardan los panes, qué control de plagas hay en esas partes, cómo es la limpieza y la higiene, porque una vez que el producto, la mermelada, yo la envasé, la cerré y la activé, bueno, ya está. Pero en el dulce de membrillo, que los más artesanales y que quedan buenísimos, no digo que no, quedan oreándose con la costrita de azúcar, después una vez que se secó lo van a envolver, lleva mucha manipulación y debemos tener muy claras las condiciones de control durante esa etapa. No tenía fotos, en algún momento hicimos hacer, esto lo comento, nada, para que lo tengan en cuenta, un carro como el de panadería, como los de panadería, con bandejas, e hicimos una funda de tela de tul de novia, más o menos. Alguna que se casó y no quiso más el tul, bueno, no, hicimos una funda de tela y ese carro lo entrábamos y lo sacábamos. Entonces quedaba protegido, todo cerrado y los pancitos adentro. Pero bueno, en esa empresa donde yo estaba había dinero para hacer ese tipo de cosas, o sea, hacer algo artesanal, pero con mayores cuidados. Esa es para tener en cuenta. Bueno, y finalmente, en la pasteurización o esterilización comercial y enfriamiento. En el caso de la facultad y las empresas más grandes, no los artesanales, existe un túnel de expulsión o existe la posibilidad de hacer un baño María. Como yo dispongo de esa tecnología, la aplico y me termino de quedar tranquila, ¿sí? Con la pasteurización. ¿Es absolutamente necesario? No. Pero es una opción, si contamos con la tecnología y todo el resto de las cosas. ¿Cómo? No es necesario, los panes no llevan... En el caso de los panes no, pero sí tenés que tener muy en cuenta cómo queda acondicionado y desde que se termina de elaborar el pan hasta que salió a la venta, cómo es ese manejo. En eso yo sería cuidadosa, ¿sí? En el caso de los panes. Y en el caso de las mermeladas que van en frasco, que van en envase, si yo envasé perfectamente a temperatura adecuada, la temperatura de envasado es importante acá, chicos. Voy a volver a reiterarlo. En el momento de envasado, es muy importante llegar por lo menos a esos 82 grados. ¿A dónde? En el centro del envase. ¿Cómo lo controlo? No tenía fotos, si no se los hubiera puesto. Cuando voy envasando en la envasadora semiautomática, pongo el termómetro, el pinchacarne, lo pongo en el medio del frasco a medida que va cayendo el dulce, ¿sí? Entonces ahí yo me quedo tranquila, porque muchas veces, y pasa, en los procesos que no son totalmente automatizados, che, llegó, pero falta el palé de frasco, pin, traemos el palé, no, che, pero mira, justo mira cómo viene, es tan sucio, cambiemos el palé, viene el otro palé, 5 minutos, 3 minutos, se pierde y se empieza a enfriar. Entonces, porque tengo la BUL, lo que hago es caliento a vacío, vuelvo a calentar y voy manteniendo. Bueno, los que no tienen esa posibilidad, hay que ver de qué manera garantizamos esa temperatura de envasado. Si no garantizo esa temperatura de envasado, pasteuricen. Va a ser mejor, ¿sí? Bueno, el túnel de expulsión, ¿en qué consiste? Es un túnel cerrado, ¿no? En la presentación ustedes lo van a apreciar mejor. Donde yo cargo de un lado, una vez que lo lleno, se le inyecta vapor, 3-4 minutos, hago una pasteurización en túnel estática y luego lo saco y se termina de enfriar. Y la otra manera, si no tenía foto de frascos, de frascos, bien digo, de botella, se acomodan directamente en baño María. Y se puede hacer baño María por inmersión. ¿Qué temperatura en una mermelada y qué tiempo? Más que temperatura.
En una mermelada que hemos llegado a los 66, 67 Brix, con que les demos 5 o 6 minutos es suficiente. 5 o 6 minutos desde que hierve. ¿Sí? No es lo mismo, ya lo vamos a ver el viernes pasado, que el tiempo para una conserva. ¿Qué dije? Uy, estoy mal, chicas. El viernes que viene, que vamos a ver que estamos hablando totalmente de otro concepto respecto a conservación. Bueno, en el caso de las jaleas, hago exactamente todo el proceso hasta el trozado y luego hago el proceso de cocción, extracción de jugo y adición de ingredientes. Esto es lo único que cambia la jalea, que yo en los dulces y en las mermeladas parto el fruto entero y en el caso de la jalea lo que hago es cocinar, extraer el líquido de cocción y sobre ese líquido, que tenía que ser como mínimo el 35%, hago la jalea. ¿Por qué digo como mínimo? Y porque muchos después que los hierven destirarán con agua. Y si me quedo flojo de pectina, agregaré pectina. Y si se me diluyó mucho por el agua que agregué, agregaré ácido también. Pero el código a mí me dice, mire, de todo el líquido de cocción, usted por lo menos tiene que usar el 35%. Bueno, me está limitando. Eso es un confitador. Directamente lo que nosotros hacemos acá es hervir la materia prima, extraer el líquido y ese líquido lo llevo al concentrador a vacío y acá concentro. El líquido, el pulmón intermedio es la paila, el líquido de cocción lo llevo a la paila donde puedo dosificar si me hace falta algo, azúcar o ácido. Controlo, por supuesto que controlo pH en esa etapa y controlo Brix. Para que ustedes se hagan una idea, el líquido de cocción de los membrillos les quedan 7, 8 Brix. ¿Sí? Tampoco es que quede tan bajo, pero bueno, es agua. Una vez que llegué al punto final, envaso. ¿Alguna duda con mermeladas dulces? He tratado de ir rápido porque si no, no te doy, Eduardo. No te doy el micrófono, Eduardo. Bueno, rápidamente les muestro el proceso de obtención de pulpas. El artículo 807 nos mencionaba en el inciso 4, las confituras podrán ser elaboradas con pulpas de frutas, conservadas por alguno de estos medios. Esterilización, congelación, quedando excluidas las radiaciones ionizantes. En el inciso 5 nos dice que las pulpas de frutas podrán preservarse con ácido benzoico o su equivalente en benzoato, ácido sórbico o su equivalente en sorbato o una mezcla de ácido benzoico y sórbico. También podrán utilizarse como único medio de preservación el sulfitado con hasta 2.500 partes por millón. Queda asimismo permitida la preservación por acción conjunta. ¿Qué me quiere decir? Podemos agregar ácido sórbico, podemos agregar benzoico y también puedo agregar anhídrido sulfuroso y también puedo agregar las mezclas de todos en ciertas concentraciones. ¿Sí? Esto es importante porque de lo que yo declare que tiene mi pulpa es la traza que puede quedar después en el producto final. Si yo no declaro que la pulpa tiene benzoato, la mermelada que elaboré de pulpa de repente no puede tener benzoato. ¿Me explico? Entonces, muy importante, si yo elaboro pulpa y elaboro mermelada, no hay tanto problema. Pero si yo voy a comprar pulpa, le tengo que decir a mi proveedor que me emita la certificación de lo que usa. ¿Sí? Porque si no, ¿cómo van a explicar después que en su muestra de mermelada de durazno apareció sórbico? ¿Qué más? Bueno, la adición también de que pueden agregar frutas cítricas. No, esto les quería mostrar. Las trazas que pueden quedar hasta 100 partes por millón de anhídrido sulfuroso, hasta 600 partes por millón de benzoico o hasta 600 partes por millón de sórbico. ¿Sí? Que es bastante. Bueno, las pulpas son la materia prima necesarias para la elaboración de dulces, jaleas o mermeladas en el caso de no poder realizar la elaboración en el momento de cosecha. Básicamente, ¿quiénes elaboran pulpa?
¿Grandes o pequeñas empresas? Grandes. ¿Y ustedes creen que elaboran pulpa en diciembre con el primer durazno temprano, porque en enero lo van a hacer mermelada? No. Las pulperas, el principal objetivo es vender pulpa, ¿sí? Si luego la misma empresa, que la mayoría de las pocas que hay lo tienen, elaboran el producto final, tienen la materia